El Banco Mundial acaba de difundir el documento Estrategias de Educación 2020, titulado Aprendizaje para Todos, invertir en los conocimientos y las capacidades de las personas. Esta propuesta se formula con relación al cumplimiento de los Objetivos 2000 de Desarrollo del Milenio de Educación, dado que son muchos los datos empíricos que muestran que una gran cantidad de niños y jóvenes de países en desarrollo finalizan la escuela sin haber adquirido los conocimientos necesarios, lo cual repercute en el descenso de la calidad de la educación universitaria. Como ente financiero internacional, reduce el problema detectado a un asunto de inversión. Por ello, define los 3 pilares de su estrategia como el invertir temprano, con inteligencia y para todos. A pesar de que el documento reconoce que vivimos un periodo de cambios extraordinarios y que los progresos tecnológicos están modificando los perfiles laborales y las habilidades al ofrecer simultáneamente posibilidades de aprendizaje acelerado, la propuesta enfatiza que en última instancia será lo que aprendan las personas dentro y fuera de la escuela lo que habilitará el desarrollo desde el preescolar hasta el mercado laboral. En tal sentido, fija la nueva estrategia a 10 años del banco. Esta es el procurar alcanzar el objetivo más amplio de aprendizaje para todos, promoviendo reformas a nivel nacional en el sistema educativo y construyendo una base mundial de conocimientos con la potencia suficiente para guiar estas reformas. Asimismo, señala que el entorno educativo mundial ha experimentado alteraciones por razones demográficas. El descenso de las tasas de fecundidad ha modificado el perfil poblacional muy joven típico de muchos países de ingresos bajos, convirtiéndolo en salientes de jóvenes más típicas de los países de ingresos medianos, cada vez más concentrados en zonas urbanas. También los increíbles avances en la tecnología de la información y las comunicaciones transformaron los perfiles laborales y las habilidades que demandan estos mercados de trabajo y ofrecen simultáneamente posibilidades de aprendizaje acelerado y de mejora de la gestión de los sistemas educativos. Finalmente, ante la creciente importancia del sector privado en la educación, plantea un nuevo objetivo: apoyar prioridades focalizadas en los pobres y vulnerables, la creación de oportunidades de crecimiento, la promoción de la acción colectiva a nivel mundial y el fortalecimiento del buen gobierno, vertidas en las recientes estrategias sobre las orientaciones para el periodo posterior a la crisis. Los niveles de aprendizaje que se han medido en muchos países en desarrollo son alarmantemente bajos, sobre todo entre las poblaciones desfavorecidas. Con demasiada frecuencia esas capacidades son rudimentarias en el mejor de los casos. En algunos países, estudios recientes señalan que entre la cuarta parte y la mitad de los jóvenes que terminan la escuela primaria no pueden comprender una oración. A pesar del notable desempeño de Shanghái, China, en los resultados del PISA, publicados recientemente, las calificaciones de casi todos los demás países o regiones de ingresos bajos o medianos correspondieron a la mitad inferior de los resultados y muchas muestran un gran rezago con respecto al promedio de las organizaciones para la cooperación y el desarrollo económico. Sorprende que un equipo integrado por 40 supuestos expertos difunda una propuesta tan descriptiva y superficial como este informe, cuya conclusión tan evidente no requiere de mucha fundamentación,
Por el contrario, despierta interrogantes que no abordan ni resuelve. ¿Por qué, después de 2 décadas de los objetivos de desarrollo del milenio, la educación mundial, en lugar de avanzar, ha retrocedido? ¿Cuál es el factor determinante que impide mejorar la calidad de la educación mundial? ¿Qué rol juega la inversión privada en la reforma del sistema educativo mundial? Sin duda, brilla por su ausencia en un planteamiento tan importante para el futuro el análisis y la propuesta que permita avisorar una perspectiva crítica y no meramente declarativa o burocrática. Consideramos que existen 3 aspectos esenciales que deben ser debatidos para proponer estrategias realmente valiosas para la reforma de la educación mundial. Primero, si retomamos la concepción del acceso a la educación como derecho humano básico, consagrado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, encontraremos el sentido en un mundo secular y plural de estimular el esfuerzo propio y el logro meritorio de mejores condiciones de vida a través de la educación como un valor esencial de la civilización moderna que sirve de base para la igualdad de las personas y la convivencia pacífica. Sin embargo, esta visión meritocrática que nutre el espíritu emprendedor y la indagación, el deseo de conocimiento, ha ido socavándose progresivamente en las últimas 3 décadas por un modelo estándar, homogéneo, orientado hacia el mercado de trabajo en desmedro de la educación integral que forjaba ciudadanos y seres libres pensantes. La postergación en todos los niveles educativos de la formación humanista y artística ha conducido a la sustitución del espíritu de investigación y búsqueda del saber por una perspectiva administrativa de la obtención de títulos y grados en términos utilitarios e individualistas, reduciendo la enseñanza a un trámite burocrático al margen de las capacidades. Segundo, el proceso de pérdida del valor del conocimiento para la realización personal libre y validada comunitariamente se ha visto seriamente comprometido hasta su reducción al mínimo por la paulatina institucionalización en el mundo económico globalizado de la corrupción y la delincuencia de terno y corbata. El efecto ideológico de la impunidad no solo ha prácticamente reducido al mínimo lo meritorio, sino que ha promovido vías informales, ilegales e ideológicas que han deslegitimado los esfuerzos educativos serios y solventes, sobre todo entre los jóvenes. Ya Ernest Mandel, en 1972, recordó que Marx hace un siglo escribió que el capital solo podría desarrollarse y las fuerzas productivas si saqueaba simultáneamente tanto las fuentes de riqueza humana como la tierra y el trabajo, es decir, si transitaba hacia lo ilegal para recuperar las altas tasas de ganancias requeridas. La historia reciente muestra constantemente en el escenario mundial los vínculos estrechos entre los grandes multimillonarios con el crimen y la corrupción organizada, lo que confirma esta previsión hecha medio siglo atrás. Tercero, sorprende que no exista en el informe ni una línea referida a los aspectos pedagógicos y didácticos de la educación actual directamente afectada por la revolución informática digital en curso, como si el problema de la calidad de la enseñanza fuera un asunto exclusivamente financiero o técnico, cuando se trata de un tema con un componente humano esencial, que es el rol determinante del docente. No mencionar como un aspecto medular de la crisis del sistema educativo el factor del profesor en la necesaria mejora de la calidad constituye un error garrafal. Ninguna reforma educativa es viable si no se recupera la vocación y la solvencia del profesor en todos los niveles del sistema educativo. En medio siglo, la educación pública, escolar y superior se ha pauperizado en beneficio de la privatización de la misma, sobre todo en América Latina y el Perú, así como en el sistema de salud. En la educación, a la pérdida de recursos
se une la mediocridad en la formación profesional, cuyo talón de Aquiles radica en la pervivencia de una concepción obsoleta de la función del docente. La nueva pedagogía abandona la idea del profesor como fuente del conocimiento, pues el cambio tecnológico en la sociedad de la información impone una pedagogía interactiva y una función activa del estudiante en su formación. Al tener acceso a toda la información, debe asumir que necesita abandonar la idea del conocimiento como acceso a la misma y a la repetición memorística de los contenidos. La didáctica moderna enfatiza la capacidad del estudiante de seleccionar la información, interpretarla idóneamente y también establecer su pertinencia y significación para, a través de una conciencia crítica, relacionarla con entornos cambiantes y situaciones nuevas. Aprender a producir nuevos saberes exige traducir aplicativamente dichos conocimientos en forma innovadora gracias a la actitud creadora que ejercita en su formación como investigador más que como instrucción repetitiva. Evidentemente, para generar estudiantes creadores e investigadores, que son la fuente del sistema de ciencia y tecnología de cualquier nación, se requiere de docentes investigadores solventes, pero ello no se consigue con remuneraciones precarias que obligan a la gran mayoría de profesores universitarios del sector público a abandonar la dedicación exclusiva a la universidad pública para equilibrar el presupuesto familiar trabajando en universidades privadas. Es inaudito que no se cumpla la ley de la homologación del docente universitario y se pretenda profundizar una ley y reforma universitaria que, desde su dación, tuvo y tiene detractores. El Perú, en relación al gasto público en educación en porcentaje de su Producto Bruto Interno, ocupa los últimos lugares en América Latina. Con su 3.9% se ubica junto a El Salvador, 3.8%, y Paraguay, 3.4%, solo por encima de Guatemala, 2.8%, y Haití, 2.4%, mientras que Cuba, 12.8%, Costa Rica, 7.4%, Brasil, 6.2%, y Chile 5.4%, nos sacan gran ventaja. La miopía de los congresistas y la clase política respecto a la educación como la real palanca del desarrollo de un proyecto nacional sostenible resulta sintomática, pero expresa cabalmente la falta de conciencia de la población más preocupada en obras de infraestructuras, carreteras, puentes, peajes, etc., más que en educar, que es la verdadera inversión para el futuro. Si deseamos avanzar hacia un futuro diferente, debemos asumir como primer punto de cualquier reivindicación política y electoral el destinar los recursos financieros indispensables para una reforma educativa a fondo. Solo la educación genera desarrollo sostenible, como demuestran los casos de países vecinos como Colombia, Brasil, etc. Leyes como la que pretenden crear ahora un sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación antes del fin de año, apresuradamente, pero constituida como las anteriores vigentes por comisiones interministeriales, secretarías y agencias, sin participación de las universidades y de los investigadores solventes, solo incrementa la estructura burocrática en lugar de iniciar el camino hacia el desarrollo científico del país. La educación nacional, escolar y superior estaba, antes de la pandemia, en crisis, pero a casi un año del COVID-19 ha sufrido un gran retroceso y pérdida de exigencia y calidad, no solo por la precariedad de las conexiones virtuales, sino por la supremacía de criterios no académicos como el conservar la demanda y la supervivencia de una concepción tradicional en la enseñanza. Esperemos que en la campaña electoral que se avecina
la educación deje de ser un eslogan publicitario o una promesa electoral para que se constituya en el eje del diálogo del proyecto de nación que necesitamos los peruanos, porque estamos convencidos que la educación es la única alternativa para construir un mundo diferente.